No hace mucho tiempo nos sorprendía la noticia de que la CIA desclasificaba 12 millones de documentos. Algunos abordan temas sensibles como el de los ovnis y experimentos sobre control mental. Los archivos pertenecen en su totalidad a los últimos 50 años, periodo de tiempo en el que la confrontación con la Unión Soviética y la carrera armamentística alcanzó su punto culminante. Entre todos, además de los que tienen interés histórico-militar, hay algunos que parecen de ciencia ficción. Por ejemplo, el que hace referencia al conocido como Proyecto Stargate, un estudio sobre telepatía que recuerda y mucho al argumento de la serie Stranger Things. También hay documentos sobre el proyecto de control mental MKUltra, uno de los secretos mejor guardados de la CIA. Pues vamos con ello, si te parece, Juanjo. Hay mucha censura en los archivos que se han desclasificado, quitan nombres, quitan lugares. Sí, los documentos aparecen, como tú dices, censurados, además descaradamente, no se disimulan. También aquí ocurre, cuando se ha hecho desclasificación, por ejemplo, en el caso del fenómeno OVNI, aparecen presentados de la misma manera. En el caso de la documentación que ahora mismo podemos consultar a través de Internet de la CIA, suelen aparecer tachaduras, ¿no?, en rectángulos perfectos, pero quizás lo que crea un poco más, a mí por lo menos me ha causado más decepción, es que los propios documentos te hablan de que ha habido papeles que han sido eliminados. Uno, cuando le gusta la historia, siempre tiene la esperanza de que en algún sitio habrá quedado reflejado esa explicación de algún suceso extraño que entendemos que a lo mejor hay veces que es necesario que pase el tiempo para que se pueda sacar la solución a ese enigma. Pero luego te das cuenta de que aquí, en el caso de la CIA, ha habido destrucción intencionada de documentos y que eso ya no va a volver a aparecer. Por lo tanto, queda claro en lo que tenemos una pequeña parte de documentación de las acciones de la CIA, pero también queda claro que gran parte de las operaciones de la CIA no han dejado ninguna huella negro sobre blanco. Y esa información ya no creo que la podamos recuperar. Ya. Pero lo que sí está claro es que la CIA se ha ocupado en algún momento de estos temas, ¿no? El proyecto Stargate. Por ejemplo, sí, el proyecto Stargate es uno de los más conocidos. Realmente es la última denominación que tuvo el proyecto. Durante 25 años aproximadamente la CIA tuvo muchas expectativas en lo que es la parapsicología, podemos decir, en lo que ellos denominaban realmente psicoenergía. Ellos pensaban que de alguna manera la mente humana tenía la capacidad para manejar algún tipo de energía psíquica y que con esa energía psíquica se podían hacer muchas cosas. Durante 25 años, como te digo, estuvieron invirtiendo grandes cantidades de dinero. También es cierto que este tipo de proyectos son más baratos que otros de alta tecnología. Ellos mismos lo ponen en algunos informes, dicen que realmente el único coste que tiene prácticamente es el de los psíquicos que tienen a su servicio. Y que darles de comer o un sitio donde tenerlos, ¿no? Exactamente, pero no requiere grandes infraestructuras como puede ser, por ejemplo, la investigación espacial, ¿no? Entonces eso también podría explicar por qué durante tanto tiempo, a pesar de que no obtuvieron grandes resultados o los resultados que ellos esperaban, se mantuvo este tipo de inversión. Pero bueno, estamos hablando de 25 años, estamos hablando de investigaciones hasta el punto de que tuvieron una unidad operativa de psíquica, como ellos denominaban, y luego también estuvieron colaborando con instituciones externas. El más conocido quizás era el Instituto de Investigaciones de Stanford, dirigido por Puthoff, por ejemplo, y ahí ellos estuvieron investigando también a mediums, a diferentes psíquicos, para ver si alguna de esas habilidades las podían utilizar dentro de las operaciones, ¿no?, en el campo operativo que desarrollaba la CIA de inteligencia. ¿Hubo alguno que funcionara bien, algún psíquico que les sorprendiera? Hay informaciones un poco desconcertantes. Fíjate, es cierto que ellos siguen adelante porque en principio van presentando resultados y ellos, por ejemplo, se emocionan. Uno de los incidentes que quizás les anima más a invertir es que al principio, en los años 70, utilizan a un medium que tiene capacidad de lo que ellos denominan visión remota, que es esa capacidad, digamos, de desplazarse. No se sabe muy bien cómo, pero sería como que la conciencia sale de tu cuerpo de alguna manera y te puedes desplazar en el espacio e incluso en el tiempo libremente. Y ellos, gracias a por lo menos en uno de los documentos, dicen que son capaces de localizar un avión que se había estrellado y lo localizan, prácticamente aciertan el lugar del impacto con 15 millas nada más de diferencia, lo cual está muy bien teniendo en cuenta que, claro, no han tenido que desarrollar ningún tipo de nave para ir hasta allí, sino simplemente una persona desde una habitación, focalizando la atención psíquica, es capaz de localizar nada más y nada menos que un avión estrellado. Eso les anima a seguir adelante. Pero también es cierto que luego han tenido
habido operativos que están muy bien documentados y que no han tenido mucho éxito, al contrario, han recibido informes muy negativos y operativos que realmente se la jugaban. Hay uno que es de los que más he seguido porque la documentación es descomunal, ¿no? Pero, por ejemplo, en un caso de las Brigadas Rojas, en los años duros, en los años de plomo de Italia, donde estaba esta banda terrorista de las Brigadas Rojas, que fue la que mató, por ejemplo, a Aldo Moro, que es el caso quizás más conocido, bueno, pues unos meses después, creo que es año y medio después aproximadamente, las Brigadas Rojas detienen a un general que era de la OTAN. Y a este general le tienen 40 y tantos días secuestrado, en paradero absolutamente desconocido, y es cuando se habla que se le pide a esta oficina operativa psíquica que tiene la CIA que vamos a ver si realmente tienen capacidad para localizar a este general secuestrado. Y lo que hacen es que ponen a todos sus detectives psíquicos, por decirlo así, en marcha y dan informaciones muy confusas. Unos sí que, por ejemplo, sí que llegan a dar una serie de datos que luego se demostró que eran ciertos, que estaban más o menos próximos al lugar donde había estado secuestrado esta persona, que estaba en la ciudad de Verona. Estuvo secuestrado en unas condiciones muy inhumanas. Todo secuestro es inhumano, pero aquí además estuvo, para que te hagas una idea, dentro de una vivienda normal, en un bloque de viviendas absolutamente normal, pero dentro de una especie de tienda de campaña, esposado y escuchando constantemente por unos cascos música a todo meter. Era la manera que tenían un poco de torturarle, porque además le tenían el comunicado que hizo Brigadas Rojas era que era una actuación contra un criminal prácticamente de guerra, ¿no? Al final las propias autoridades italianas consiguieron recuperarlo con vida, pero hay un informe de la CIA cuando tratan de evaluar realmente los resultados de esta acción a través de los detectives psíquicos, de los videntes remotos, dicen que realmente la información fue muy confusa y que no ayudó a liberar a este secuestrado. En cambio hay otro informe, digamos más de la parte de la propia oficina operativa psíquica, que ellos dicen que sí, que por lo menos hubo un 40% de la información, incluso hubo un porcentaje en torno al 10%, que eran datos realmente muy importantes y que, sabiéndolos manejar, se podría haber dado con el paradero de este secuestrado. Por lo tanto, tenemos un poco siempre en este mundo de las anomalías, a este nivel, nos movemos siempre en este terreno ambiguo y hay que también tener en cuenta una cuestión. La CIA lo que está buscando es un arma que sea muy eficaz. Por tanto, tiene que reducir el margen de incertidumbre al mínimo. No le vale, por ejemplo, también lo utilizaron, te pongo otro caso, en la crisis de los rehenes en Irán. No le vale saber que los rehenes están en un sitio al 60% para desplazar ahí un operativo. Necesita un mayor nivel de certeza. Y yo creo que es ahí donde poco a poco se fueron desencantando de este tipo de fenómenos. Hubo una película... Los hombres que hablan con las cabras, no sé cómo se llamaba. Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Sí. Está basada en hechos reales, es cierto. Y es cierto que evidentemente es una comedia, pero está basado en un libro hecho por un periodista y que sí que revela un poco la situación, ¿no? de lo que ocurrió con estos operativos. A ver, yo por eso... Esto se hizo luego una revisión en los años 90. Yo un momento dado en que la CIA, digamos que quiere saber realmente en qué está invirtiendo su dinero, y ellos cogieron toda la información que se había generado, todos los estudios que se habían realizado durante esas 2 décadas y media de investigaciones, y trataron de llevarlo a una especie de comité para que lo valorara, para ver si realmente merecía la pena seguir adelante o no, que realmente había que abandonar esta inversión. Y lo que hicieron fue un comité donde metieron a 2 personas de perfiles, digamos, muy distintos. Uno que era un creyente en el fenómeno y otro que era un escéptico del fenómeno. Pero ellos se limitaban como profesionales a valorar los resultados. La impresión que sacaron es que, si bien en algunos casos podía haber, digamos, un fenómeno digno de estudio y que era estadísticamente significativo, realmente la mayor parte de las cosas se podían explicar a través del azar. Entonces, como te digo, yo creo que ahí sobre todo la CIA lo que busca es una precisión, y comparado con lo que es una tecnología fiable, aunque tenga que invertir mucho más dinero, o por ejemplo, comparar un vidente remoto, que sí que se puede desplazar supuestamente a distancia a otras latitudes, frente a lo que puede ser en aquellos años, en los años 90, un satélite o un avión, ¿no? Evidentemente ya digamos que había salido un competidor tecnológico mucho más, con mejores prestaciones que lo que podía ser estos videntes remotos. Por lo tanto, parece que la investigación parece que se abandonó. No sabemos si seguirá por algún lado, porque naturalmente hasta que no se vuelva a hacer otra desclasificación no sabemos lo que tiene la CIA entre manos, pero el dictamen fue contundente y hubo una orden de que en principio se dejara de investigar en este asunto. Vale, ese era el proyecto Stargate. Y MK Ultra era otro proyecto más secreto, ¿no? Y tenía otra serie de consideraciones. MK Ultra es lo que te comentaba antes, de que sabemos que efectivamente la CIA ha destruido información.
MK Ultra es un proyecto, también es un grupo de proyectos que al final se resumen en MK Ultra porque ha tenido diferentes denominaciones a lo largo del tiempo. Y MK Ultra son una serie de proyectos que se realizan de control mental. Parece que el origen tiene que ver cuando está Estados Unidos involucrado en la guerra de Corea, pues en los años 50, y se da cuenta de que los coreanos tienen una capacidad para extraer información a los soldados norteamericanos excepcional. ¿Sí? Parece que utilizan unas técnicas de interrogatorio pues que son capaces de vencer cualquier tipo casi de resistencia sin drogas psíquica. O sin... Bueno, utilizaban diferentes elementos, vale. También las drogas, y eso es lo que les lleva a las fuerzas, al ejército norteamericano a buscar una alternativa con una doble misión. Por un lado, ser tan buenos a la hora de extraer información de las personas como eran sus rivales, los norteamericanos, pero también buscar cómo pueden de alguna manera controlar o mejorar la resistencia de sus soldados, de sus espías frente a un interrogatorio que fuera así muy vehemente, ¿no? Y es ahí como ellos empiezan a hacer investigaciones en las que, como tú dices, meten drogas, van a utilizar la hipnosis, utilizan el electroshock, digamos todo lo que tenían a su alcance para tratar de lograr esa especie de domesticación de la mente hasta extremos que no sabemos cuáles son, porque ahí ya se habla también de que eran capaces intentando programar a personas, incluso asesinos a distancia. Lo cierto es que de alguna manera involucran a entidades públicas, estamos hablando de universidades, estamos hablando de farmacéuticas, de empresas de diferente tipo. Y lo curioso es que, por ejemplo, la documentación, aunque a pesar de que sabemos que esto se lleva haciendo, pues como te comento, desde los años 50 hasta los años 70, sabemos que en la documentación de la CIA hay una orden en un momento dado de eliminar, todo lo que sean los papeles que existen en el interior. Sí. Y es interesante porque eso consta, eso aparece en algunos de los documentos, ¿no? ¿Cómo sale esto a la luz? Sale a la luz porque en los años 70 se crea una comisión de investigación por parte del Congreso y es el Congreso el que empieza a reclamar las pruebas que tiene la CIA ordena destruirlo y tienen que ir a través de otro tipo de pruebas exteriores, pues a través de entrevistas, de interrogatorios, como va tratando de crear ese dossier que existe, que se puede consultar en Internet, pero es un dossier no, digamos que lo ha proporcionado la CIA, sino que lo ha proporcionado esa comisión de investigación del Congreso. ¿Cuántas cosas extrañas tiene que haber ahí? Y además es que se ve que realmente era muy grave. Por ejemplo, uno de los documentos que sí que se puede consultar de la CIA y que a mí me llamó la atención es que en un momento dado hay una especie de nota informativa, una especie de nota de comunicado interno, de correo interno, que se manda desde un punto de la organización de la CIA a otro, y ahí se dice que se han descubierto 12 cajas, que hay 12 cajas que tienen que ver con MK Ultra, y que esas 12 cajas, que si salen a la luz, está claro que la prensa lo podía explotar y que podía dar muy mala imagen de la agencia. Hay una parte también en este documento que está censurado, estos famosos rectángulos negros que comentábamos, y en eso no sabemos muy bien qué es lo que podría poner, pero sí que se alude en la conversación, en ese documento, en esa nota informativa, que parece ser que había algún tipo de discusión sobre si se podían utilizar las lobotomías o no a la hora de aplicarlas en esto que comentamos del control mental. Entonces, bueno, no se sabe muy bien hasta dónde se llegó. Hay testimonios muy fuertes. Lo que sí que estuvo claro y fue lo que condenó el Congreso era que se habían hecho experimentos con población sin su consentimiento y sin saber qué tipo de experimentos estaban realizando. Incluso poniéndole LSD en el agua en algunos lugares, ¿no? Sí, se utilizó todo tipo prácticamente todo lo que te puedas imaginar, y claro, lo que más preocupó y por qué se ordenó esta destrucción de pruebas es porque había muchos contratos con muchos investigadores que estaban, por ejemplo, en el mundo académico, que formaban parte de las universidades, que eran médicos que estaban en hospitales, por ejemplo, de Estados Unidos, pero también de Canadá, lo cual ahí tenemos también un problema que podía ser diplomático, y todo ese tipo de documentación ha desaparecido. Entonces se ha tratado de reconstruir, no sabemos si exageradamente, porque también de esto ya te digo que se ha dicho mucho, pero no hay pruebas claras, pero, por ejemplo, el profesor Rodríguez Delgado, que es uno de los grandes neurocientíficos españoles, aquel que se puede ver, por ejemplo, en Internet, que logró conseguir, uno de los experimentos que él hizo, ¿no?, más llamativos, y también seguramente más crueles, era conseguir implantar unos electrodos a un toro y colocarlo delante de un investigador en mitad de la plaza, hacerle correr hacia él para darle una cornada, y él, simplemente pulsando unos botones, transmite una corriente bioeléctrica al cerebro y detiene al toro, ¿no? Bueno, pues este médico estuvo también, según él dijo, colaborando con la CIA y se supone que integrado en alguno de estos experimentos de MK Ultra. 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay unos cuantos expedientes más que queremos mostraros y luego nos vamos a hablar de esos seres extraños con piel escamosa. Konkala se encuentra en la zona fronteriza en disputa entre India y China en Ladakh.
El enclave es una de las áreas menos accesibles en el mundo y por el acuerdo de los dos países no patrullan esta parte de la frontera. Pero hay algo mucho más serio en este área. Konka-La está experimentando algún fenómeno extraño y objetos sospechosos salen de las inaccesibles enormes montañas del Himalaya. De acuerdo con los pocos testimonios de los pobladores locales en los lados indio y chino, aquí es donde los ovnis son vistos saliendo de la Tierra. Según muchos, las bases de ovnis subterráneas están en esta región y tanto el gobierno de la India como el de China saben esto muy bien, pero los gobiernos se niegan a salir y decir cuáles son. Conozcamos algo más de este misterio. Y por si queréis preguntar, el teléfono 900-137-137. Yo he oído hablar que había bases en montones de lugares, pero ¿esta es el Himalaya? Bueno, no lo sé. Es que bases, claro, como tú dices, hay bases subterráneas repartidas por todo el mundo, se supone. Yo no me lo suelo creer mucho, que sean realmente extraterrestres. Ahí podríamos enlazar quizás con algunos otros mitos, como lo de la Tierra hueca y cuestiones por el estilo. Lo que sí que es cierto es que, por lo menos, aquí sí que tenemos un documento fiable, contrastado, de la CIA, que habla de un ovni, pero claro, también tenemos que entender que es un ovni, es simplemente un objeto volante no identificado. Pero es muy llamativo porque sí que reconocen que algo cayó en el año 1968. Algo se estrelló. Algo se estrelló. Y que además ellos lo describen literalmente como un disco metálico que creó un cráter. Lo que me llama más la atención, primero, que es muy lacónico el documento, está metido simplemente en una enumeración, en una lista de avistamientos ovni, donde solamente este que te comento es el que aparece como estrellado y que genera un cráter, y que además dicen que recuperaron, o sea, que dicen que hubo una acción ahí, militar, no sé de qué tipo, pero recuperaron... ¿Chinos o...? Estamos en la zona de la India, sí. Entonces, bueno, zona de... Sí, es en Nepal, Bután, toda esta zona, y entonces lo recuperan, no dice quién es, se supone que si la información la genera la CIA, pues de alguna manera ellos estaban involucrados, pero lo que más me llama la atención es que hacen un apunte diciendo que lo que se ha recuperado allí es algo muy similar a lo que se recuperó, tampoco citan la fecha, en otra región que está más al sur, eso sí, ya de la India. Por lo tanto, se ve que ese tipo de objetos estrellados pues los han recuperado en varias ocasiones. Y una vez más, para yo creo que aumentar nuestra ansiedad, ¿no?, nuestras expectativas o nuestra inquietud, aparece otro rectángulo negro a continuación que nos impide saber, que imagino que ahí desarrollarían algún tipo de información, ¿no?, explicando qué es lo que pasó. Pero es así. Lo único, claro, ¿qué puede ser? Es el año 68, puede ser simplemente, efectivamente, armamento militar, puede ser basura chatarra espacial, que ya había mucha. No lo sabemos, pero no solamente ya conviene mirar Roswell, sino que aquí sí que tenemos documentación que habla de objetos estrellados. Vale, eso sí hay constancia. Y de lo de las bases, esto que hemos contado de China y esa zona fronteriza entre China y... No te sé decir, o sea, eso sí que no lo conozco. No sé si habrá... siempre toda esta zona, claro, del Himalaya, siempre estamos enlazando también, como te digo, con mitos típicos de Lagarta, que ya vienen pues del siglo XIX, de todo este tipo de comunicación. Pero no te sé decir porque, claro, evidentemente todas estas son zonas en conflicto, pero es que tenemos tal cantidad de zonas en conflicto que cualquier sitio puedes ver también objetos. Entonces, no lo sé, no conozco documentación, digamos, oficial, más allá de lo que son los testimonios que estamos comentando, o incluso a veces informaciones, como habéis estado mencionando, que entrarían dentro de lo que sería un poco el acervo popular, ¿no?, el folclore, que pueda sugerir que ahí puede haber algo extraño, ¿no? Pero no conozco nada más consistente. Vale, ¿hay algún expediente que hable de casos en España? Creo que uno en Barcelona, la visión de un ovni en Barcelona. Sí, hay varios, y es curioso porque la documentación que hay, bueno, en principio son avistamientos, tampoco es que haya nada que sea relevante, por lo menos lo que yo he visto y lo que he visto que se haya ido publicando. Puede que salga algo más, porque claro, el volumen de información todavía continuamente están saliendo nuevas informaciones, y lo que sí que es interesante es ver quién es el que informa de ese tipo de avistamientos, y lo que suelen ser son personal norteamericano que está en las bases de Estados Unidos asentadas en España. Esos son los que
tienen los avistamientos y los que informan a sus superiores o al mando correspondiente, que es el que al final redacta el informe y lo envía a Estados Unidos. También te puedes encontrar alusiones, si quieres que hablemos un poco de España, a la parapsicología en España. Sí, y también. aparecen pues amigos nuestros, aparecen Enrique de Vicente, aparece Ramos Pereira, aparece Germán de Urgumosa, pero ojo, porque esto también se ha Mira, visto en aparecemos nosotros, porque en un tiempo estuvieron detrás de nosotros. Sí, pero ojo, porque también aquí hay que explicarlo. Estamos hablando no de informes, digamos, de la CIA, sino de fuentes abiertas, es decir, artículos de prensa donde se citan y, como te decía, que solían ir acompañando. Entonces no existía Google, no existían los bancos de datos de Internet académicos, y entonces lo que tenían era que fotocopiar. Y todo eso se le da a la misma entidad que el documento que esté más que clasificado, que sea top secret, ¿no? Vale. ¿Más casos de España? Bueno, que yo recuerde simplemente lo de la ufología, lo que hemos comentado, son casos en principio de avistamientos, pero no hay ninguno así que me resulte especialmente llamativo. Vale. Y lo de la parapsicología, sí que estaban muy preocupados por el estado de la parapsicología en España y en toda Iberoamérica, ¿no? Y eso sí que se ve que estuvieron recopilando y haciendo bastantes recortes de prensa, porque a partir de ahí, evidentemente, luego ellos trabajaban con lo que hemos denominado esto de la psicoenergía. Durante un tiempo, cuando estaba Enrique Vicente con nosotros, hace muchos años, me decía, cuidado que están controlando la CIA. Y digo, bueno, pues seguiremos haciendo un programa. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias, nos vamos a hablar de un santón que también, curiosamente, llamó la atención de la CIA. Aun cuando Sai Baba no lee libros ni medita y tiene poca educación formal, cita la Biblia, el Corán, a Sócrates, a Kant y a Karl Marx, así como antiguos textos hindúes. Sai Baba, un personaje controvertido en el que la CIA estaba interesada. Conozcamos más detalles de todo ello. Es curioso que los americanos, la CIA, se preocupara por un personaje como Sai Baba, ¿no? Nos cuenta aquí un poco su historia, un santón hindú que hacía supuestos milagros. Yo estuve 3 veces tratando de localizarle y nunca pude verle en Puta Party. Pero curioso, ¿no?, este tipo. Bueno, yo creo que, mira, lo hemos estado comentando, la CIA efectivamente hace operaciones además en las que no tiene ningún escrúpulo, eso es absolutamente conocido, pero también, sobre todo, lo que quiere es estar al tanto de lo que pueda ocurrir. Y si en un momento dado tiene que tocar una determinada tecla, tiene que saber qué tecla tiene que tocar. Y en este caso, Sai Baba era una persona que era un líder. Y como tal líder, pues tenía detrás a mucha gente, tenía una gran capacidad de influencia, y ese tipo de personas son las que les puede interesar un servicio de inteligencia para saber qué impacto puede tener en un momento dado, qué repercusión, y cómo en un momento dado o bien hay que neutralizarlo o bien hay que ganárselo para una determinada causa. Uh-huh. Y Sai Baba fue un personaje que bueno, aquí hay un informe que es del año 98, o sea que es reciente, de 1998. Sai Baba muere, si no me equivoco, en el 2011, y entonces, bueno, pues ¿qué es lo que llama la atención? Es muy interesante ver cómo la CIA pone el acento, ¿no? En qué cosas pone el acento. En ese informe, claro, se dirige a un superior que evidentemente no tiene ni idea de quién es Sai Baba, entonces lo tiene que presentar de alguna manera. Y coincide bastante con la introducción que habéis hecho, ¿no? Entonces empieza a decir pues todos esos grandes prodigios que tiene, la capacidad que tiene de bilocarse, la capacidad que tiene de materializar objetos. No solamente eso, sino que se le supone capacidad de multiplicar a los alimentos, de curar a enfermos que están terminales, o que es capaz incluso de resucitarlos. Y eso es así como lo ven, en el informe dice que es así como lo ven los creyentes, y luego está naturalmente el personaje con su capacidad de poder social. Y ahí es donde le llama mucho la atención que ha sido capaz de crear muchos hospitales, de crear muchas escuelas, y que de alguna manera está educando gente, y que esa gente se puede instalar en determinadas corporaciones y en el gobierno. Por tanto, claro, va a haber una especie como de firma ideológica Sai Baba en los líderes del país de los próximos años. Uh-huh. Y eso es lo que le preocupa a la CIA. ¿Hasta dónde puede llegar, digamos, ese impacto social, político y económico del mensaje de Sai Baba? Y claro, ¿qué es lo interesante? Pues que en un momento dado se plantean también cómo habría que neutralizarle, si llega el caso. Y podían llegar al extremo final, ¿no? Ahí no lo sabemos, pero yo creo que sí que, como tú dices, llegarían al extremo final, porque de nuevo nos encontramos con un rectángulo negro, que es donde yo supongo que nunca, mejor dicho, cargarían las tintas contra Sai Baba. Pero sí que antes de eso dice que una cuestión sería intentar desacreditarle, de alguna manera demostrando que todo lo que realizaba es un fraude. Es cierto que en el propio informe hace una especie como de análisis antropológico, diciendo que también la sociedad india está muy acostumbrada a encontrarse santones que, digamos, que lo que hacen es simplemente vivir de ejercicios de ilusionismo, de prestidigitación.
digitación, ¿no? Por lo tanto, él informa a estas personas que son occidentales, que seguramente no visitaron nunca estos territorios, de que existe esa realidad. Pero también es consciente de que Sai Baba tiene además un perfil religioso muy transversal, porque él de alguna manera trataba de conciliar el hinduismo, del que se decía que era también una especie de reencarnación de Shiva, pero también de alguna manera decía que era el profeta anunciado en el Corán y también en la Biblia. Entonces, un poco trataba de coger las grandes religiones y por eso también penetra en Occidente. Y aquí en España pues hubo también, yo recuerdo también actores y actrices muy conocidos que eran seguidores de Sai Baba, ¿no? Así que esa influencia tenía. Es más, en el documento se llegan a mencionar algunos políticos internacionales que son seguidores de Sai Baba. Ahí se menciona una especie de un militar, creo que es un coronel que era, bueno, un militar que era panameño, que era seguidor del coronel Noriega, que había estado actuando, además recientemente falleció también Noriega. Pero también se van a mencionar otros que se supone que tenían que ver con el ámbito norteamericano, Estados Unidos, y esos también aparecen en un rectángulo negro, o sea que no sabemos quiénes son. Pero eso demuestra, claro, la envergadura que decimos de Sai Baba. Esta noche, en Espacio en Blanco, vemos una luz, pues una luz normal, pensamos, y después nos damos cuenta que en esa zona no hay luz. No hay luz eléctrica. Entonces nos empezamos a dar cuenta que aparecen luces, 1, 2 o 3 luces, donde se mueven a una velocidad determinada y sube y baja. Se entraban, se desdoblaban, hacían unas bolas de luz, siempre bolas de luz. Es uno de los muchos testimonios que nos va a traer nuestro compañero David Cuevas acerca de ese mundo de los ovnis que tanto le gusta y que tanto preocupa últimamente. Sigamos con la CIA. Otro de los personajes que estuvieron también muy interesados en él, Uri Geller. Bueno, Uri Geller, pues ya lo sabemos, es el gran psíquico también del siglo XX. Es cierto que fue investigado, no vamos a decir directamente por la CIA, porque también aquí hay un poco de confusión. Como te decía, la CIA tenía una especie de oficina operativa psíquica, que eran, digamos, investigaciones directamente integradas dentro de lo que era el organigrama de esta institución, y luego lo que tenía era colaboraciones externas de investigación paranormal. Y aquí es donde estaba el Instituto de Investigaciones de Stanford, que estaba dirigido por Puthoff y por Targ. Es aquí, en este instituto, donde Uri Geller es puesto a prueba y se supone que también de alguna manera tutelada esa investigación por la CIA, o por lo menos los resultados se remitieron a la CIA. Los resultados, según estos dos investigadores, es que efectivamente Uri Geller era capaz de, por lo menos la telepatía, de ser bastante diestro en esa faceta, ¿no? Con esa capacidad extraordinaria. Se le aislaba en una habitación, desde otro punto del instituto bastante remoto se hacía un determinado dibujo, además se supone que se hacían unas condiciones de azar, que era imposible que pudiera saber de antemano Uri Geller, y es cierto que la documentación está ahí, se puede ver. Es cierto que muchas veces las similitudes, bueno, pues son dibujos prácticamente idénticos. Recuerdo, por ejemplo, uno que hacen donde tiene que adivinar una palabra, que es simplemente un racimo de uvas, y efectivamente él dibuja un racimo de uvas. Incluso hasta el número de uvas parece coincidir con la idea que tenía el transmisor, por así decirlo. Entonces, bajo el punto de vista de este informe, y lo que dice la literalidad del informe, es que Uri Geller efectivamente tenía una capacidad extraordinaria que no se podía explicar por ninguna de las vías conocidas. ¿Qué es lo que tenemos también? Pues tenemos otro tipo de informes. Como siempre te digo, aquí siempre nos movemos en aguas un poco más revueltas. Hay otro tipo de informe que dice que las condiciones metodológicas no se cumplieron. Es cierto también que Uri Geller falló en otros casos, que también es cierto, por ejemplo, y eso es lo que ha hecho algunas sospechas de los investigadores, falló cuando le cambiaron el emisor sin que él lo supiera en un momento dado. Y bueno, ahí ya entramos en cuestiones que, bueno, es un personaje, está de más decirlo, muy polémico, porque se le ha pillado también en renuncios muy grandes. Él dice que tuvo mucho más recorrido la colaboración con la CIA de lo que expresa este documento, es decir, que siguió, a partir de estas primeras pruebas, como te digo, él participó en operativos mucho más complicados, pero es cierto que de momento papeles de esa colaboración más estrecha con la agencia de inteligencia americana no hay. O no, por lo menos no se han presentado. Entonces está simplemente la palabra de Uri Geller, pero sí que tenemos este primer documento que demuestra que hubo un acercamiento, cosa que antes por lo menos se puso en duda. Ya. ¿Algún otro proyecto que se haya llevado, me contabas algo con la Luna o con...? Sí, dentro de estos experimentos de visión remota hay uno que a mí me resulta muy, muy evocador, muy interesante. Es un informe en el cual al vidente remoto se le decía que tenía que viajar. Bueno, la prueba más o menos, te la resumo rápidamente, era se le daba un sobre y en el sobre habían dos líneas de lo que tenía que hacer.
Él, no, en principio, no podía abrir el sobre. Simplemente, digamos que tenía que focalizar su conciencia hacia el sobre y, a partir de ahí, realizar una especie como de viaje astral, ¿no? Y llegar a algún sitio y empezar a comentar ante el tutor que tenía delante, empezar a describir qué es lo que veía. Bueno, pues en ese viaje astral, esta persona empieza a ver un sitio desértico, un sitio que además parece como que hay una especie de grandes tormentas de arena, viaja a un lugar donde ve una especie también como de pirámide ocre, sigue viajando y flotando por esa superficie y se encuentra con un obelisco, también una especie como de carretera extraña, finalmente tropieza con unos seres que prácticamente son unas sombras y con ellos mantiene una especie como de diálogo telepático, en el cual le dicen que están ante un mundo que se está acabando, un mundo que ya está sucumbiendo por un problema geológico y están pensando en trasladarse. Él incluso, el vidente remoto, en ese viaje que está realizando así un poco viaje astral, llega a ver una especie como de cabinas de incubación, de hibernación extrañas, y algo que parece le recuerda una especie de prototipo de nave o de aparcamiento, vamos a decir así, o de aeropuerto, con diferentes naves con forma de disco. Y él tiene la sensación de que efectivamente esto es una sociedad en el ocaso, una civilización en el ocaso, en su fase más crepuscular, y que están a punto de abandonar el planeta. Y en ese diálogo telepático que mantiene con estos seres, que prácticamente los define como sombras, le dice que van a viajar a otro lugar donde hay volcanes, pero también empieza a haber ya vegetación. Cuando abren el sobre, lo que hay en ese sobre, que era la prueba, se supone que es el viaje a donde él ha hecho esta visión remota, lo que aparece es planeta Marte hace 1 millón de años. ¿Qué me dices? Entonces se supone que la prueba era visitar el planeta Marte hace 1 millón de años. Según el testimonio de este vidente remoto, lo que había ahí era una civilización, como decimos, en sus últimos días, agonizando, y que había decidido trasladarse. ¿A dónde? Pues hace 1 millón de años en la Tierra, efectivamente, teníamos una situación de vulcanismo, de incipiente naturaleza, y sería que habrían venido aquí al planeta azul a tratar de sobrevivir. Bueno, esta es un poco la crónica del informe, que, como te digo, es pues muy evocador, muy espectacular. Yo buscando por otros autores que han estado trabajando sobre este tema, hay un libro que no está traducido al castellano, pero que es curioso porque habla de la misma experiencia, pero sin conocer el documento, porque es un libro que se publicó hace ya unos años. Y él ahí entrevistó a uno de estos videntes remotos. Cuando ya se terminó todo este operativo, pues ha habido muchos autores, como comentábamos antes, que se ha hecho la película y tal, que se pusieron en contacto con los videntes para ver qué había pasado. Y él entrevista a uno que es Buchanan, que era un antiguo militar, y le narra exactamente esto que te he contado. La diferencia está en que él dice, y es un episodio muy raro, él dice que la prueba no fue, digamos, metodológicamente tan limpia como parece. El tutor militar que le puso a prueba le dijo antes que le iba a hacer viajar a un sitio, a Marte y algo por el estilo. Entonces, él de hecho dice que empezó a jugar un poco con la visión. Pero es interesante porque, claro, esto que parece simplemente como que era un ejercicio de simulación, que él además comenta que estaba muy cansado de estar en oficinas y que le vino muy bien la prueba, él reconoce que en un momento dado, digamos que perdió el control de la visión y efectivamente tuvo una experiencia trascendental, del tipo que sea. Y cuando él vio las imágenes que la sonda espacial Viking emitió, que es el famoso rostro de la pirámide de Cidonia, ¿no?, del área de Cidonia, él tuvo la sensación, cuando lo vio en las noticias, de que él ya había estado ahí. Entonces, bueno, queda la duda de que efectivamente una cosa es lo que pone el informe, otra cosa es la experiencia que él comenta, pero sí que queda esa idea de hacia dónde pudo viajar, pero estamos hablando siempre de una experiencia absolutamente subjetiva, ¿no? Pero demuestra las grandes expectativas que tenía la CIA en que esto de la psicoenergía era realmente importante, ¿no? Vale. Antes de pasar ya a ver a los reptilianos, ¿es cierto que la cabra se cae por el poder que tenía? Bueno, eso comentan que era una de las pruebas y que parece ser que, según comentan en el libro, sí que no solamente eso, sino estaba también el otro que también era capaz de disolver las nubes con la mirada. Vaya panda, ¿eh? Vaya claro, panda. Aquí el problema es que yo creo que hay un montón de cuestiones que son muy difíciles porque no salimos nada más de los resultados subjetivos. Y yo te digo, una cosa es también cuando ves el informe en el papel y ves si realmente, y luego es cuando ves gente que opina que estaba alrededor y que quizás la metodología no era todo lo adecuada que pudiera ser, ¿no? Pero sobre todo yo sí que me quedo quizás con que creo que, bueno, yo siempre he pensado que este tipo de cuestiones, los fenómenos paranormales se deben estudiar, que hay que darles una oportunidad, que hay cuestiones realmente muy interesantes y que si al final no aparece ese poder sí, que ojalá existiera, por el camino se están descubriendo cosas muy interesantes de la mente humana. O sea, que no es un camino que vaya a ninguna parte, ¿no?, sino que es bastante provechoso. ¿Tú no eres capaz de disolver con la mirada las nubes? De momento no. 2:53, 1:53 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono.
Nos vamos con otra introducción, con otro objetivo central de nuestro programa, unos seres extraños, ya veréis. Sigamos buscando más misterios. Uno de vuestros favoritos, los reptilianos. Los reptiloides, también conocidos popularmente como reptilianos, son una raza proveniente de los draconianos. Serían supuestos reptiles humanoides que juegan un papel destacado en la ufología y en las llamadas teorías de conspiración modernas. Como supuesto origen, se ha planteado la evolución de una raza inteligente en el planeta Tierra, en forma paralela a la humanidad, de origen extraterrestre o intraterrestre, entidades sobrenaturales o los restos de una antiquísima civilización prehumana. A causa de la obra del escritor británico David Icke, la figura del reptiliano ha renacido con bastante popularidad. Se la asocia a teorías conspirativas de dominación mundial por parte de los reyes, jefes de Estado, aristocracia y magnates financieros. Es gracias a David Icke y sus teorías conspiratorias que debemos la popularidad de estos seres. Sin embargo, ya existían desde la antigüedad varias civilizaciones de seres con apariencia de reptiles. Por ejemplo, los aztecas tenían a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Kukulcán, su equivalente en la civilización maya. En Atenas está Cecrops, de quien se decía era mitad hombre y mitad serpiente. En la India, los naga eran seres reptiloides que vivían debajo de la tierra y en algunas ocasiones interactuaban con los humanos. También en Japón existen algunas leyendas que hablan sobre Kappa, un humanoide con rasgos de reptil. Conozcamos algo más de estos extraños seres. Un minuto para que me cuentes algo de los reptilianos y luego seguimos en la segunda hora, si te parece, porque hay mucho que contar. ¿Es un mito? Hay montones de informaciones, fíjate, hasta de qué planetas te dicen que llegan y que detrás de ellos se oculta ese poder que controla el mundo. Yo pienso que es un mito. Creo que es un mito que además es reciente, y una de las cuestiones que a mí me lleva, o de los motivos que me lleva a pensar que es un mito, es que cuando tú revisas, por ejemplo, el registro ufológico reciente, los casos de abducciones, que es donde nosotros podríamos ver realmente si ha habido contacto con reptiles desde el origen, ahora estamos cumpliendo el 70 aniversario de la ufología, te das cuenta que esos contactos con reptiles aparecen prácticamente hace 10 o 15 años nada más, ¿no? Aproximadamente. Entonces, toda la época anterior dominaban, hay unos primeros años, una primera época donde hay una gran fauna alienígena muy variada, luego ya se va concretando y nos quedamos en que lo que predomina son los grises y los nórdicos, los grises más en Estados Unidos, en Europa más... Grises bajitos, los ojos almendrados, etcétera, un poco la fisionomía quizás a veces de T, ¿no? Uno puede recordar, y luego todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con comunión y ese tipo de cuestiones, y luego tenemos los nórdicos, que serían más bien muy parecidos a los humanos, también muy angelicales, que es quizás más predominante en los casos de abducciones o de contactismo que tenemos en Europa. Y de pronto llegan los reptilianos. Llegan por una serie de motivos que luego podemos comentar, pero esa eclosión, esa diferencia es muy llamativa, y a mí es lo que me llenó un poco de curiosidad, saber por qué de pronto esto salió adelante. Y yo creo que hay razones muy variadas. Podemos hablar de ciencia ficción, podemos hablar de literatura, podemos hablar también de la propia ciencia, de especulaciones científicas, y podemos hablar, por supuesto, también de las religiones, de cómo está extendida la idea de los reptiles y cierto reconocimiento de los reptiles, pues prácticamente en todos los rincones del planeta. Lo haremos en un momento, si te parece. Hemos de hacer una pausa, una mínima pausa para las noticias de las 3.
Las 2 en las Islas Canarias llegan nuestros compañeros de los servicios informativos y después regresamos. Nos esperan los reptilianos y algunos testimonios que nos trae David Cuevas. Con eso de la celebración de 70 años del fenómeno OVNI en nuestro planeta, os vamos a contar algunas historias curiosas. El teléfono está en marcha por si queréis, 900-137-137, y si queréis en las redes sociales, ya sabéis, nos buscáis Blanco Radio y ahí estamos. No os vayáis, que enseguida regresamos, tenemos mucho que contaros todavía. Esta noche, en Espacio en Blanco, vemos una luz, pues una luz normal, pensamos, y después nos damos cuenta que en esa zona no hay luz. No hay luz eléctrica. Entonces nos empezamos a dar cuenta que aparecen luces, 1, 2 o 3 luces, donde se mueven a una velocidad determinada y sube y baja. Se entraban, se desdoblaban, hacían unas bolas de luz, siempre bolas de luz.